¿Qué tal? Muy buenos días. Gracias por estar con nosotros en esta mañana aquí en Sanamente. Hoy vamos a hablar acerca de un trastorno que es justamente ansiedad por enfermedad. Cuando suponemos o imaginamos alguna enfermedad, todo esto aquí en Sanamente. Cuando una persona considera constantemente que tiene síntomas de alguna enfermedad grave y por mucho que va al médico no se queda tranquila y sigue pensando que está enferma hasta extremos preocupantes, se dice que tiene un trastorno de ansiedad por enfermedad, mejor conocido como hipocondriasis. A diferencia de otros trastornos, la persona no inventa los síntomas, sino que realmente los siente, los magnifica y no puede controlarlos. Cualquier signo o síntoma como tos, palpitaciones, dolores de cabeza, dolores musculares o articulares, lesiones cutáneas e incluso cansancio pueden ser motivo de obsesión y preocupación y los percibe como indicación de una enfermedad grave. Son pacientes altamente sugestionables desde un punto de vista negativo y cualquier nueva enfermedad que descubran o de la que escuchen hablar puede ser suficiente para que realmente lleguen a sentir los síntomas. Este trastorno puede aumentar con la edad o durante los momentos de estrés y llega a causar dificultades para relacionarse a nivel social y laboral. Asistir con un psicoterapeuta puede ayudar a enfrentar los desafíos de este padecimiento. ¿Cómo reconocer si tienes este trastorno y cuál es el tratamiento? Conversemos sanamente. Pues ya escuchábamos un poco acerca de este trastorno y para platicar de él, en esta mañana nos acompaña María Teresa Verdín. Tere, nuevamente, gracias por estar con nosotros y bienvenida. Pues un gusto siempre compartir aquí contigo. Gracias, gracias. Y bueno, ya escuchábamos acerca de este trastorno que es también conocido como esta hipocondría, el término de es hipocondríaco, somos hipocondríacos, el sentir estas enfermedades que pudieran, como tú nos decías ahorita, bueno, no me comentabas fuera del aire, sí existir los síntomas y a veces ser solamente justo imaginarios. Sí, algo muy complejo de esta situación es que la persona sí siente los síntomas, ¿sí? Vamos a decirlo así, le duele el pecho, cuando ¿no? Empieza como a asociar algo de su cuerpo, una sensación de su cuerpo, se empieza a intensificar y ella va haciendo de esto como una especie de hilo de ideas y de pensamientos de que está enferma. Sí, el asunto es que verdaderamente tienen esos síntomas y entonces suelen buscar ayuda profesional. Van al médico, ¿no? Primero lo comparten con su familia en un intento de ser escuchados, de que los tomen en cuenta. Luego van a los médicos y el problema se va complejizando y complicando también porque médicamente no hay respuesta. O sea, no hay alteración ni en su corazón, ni aparece en sus análisis. Entonces los médicos empiezan a contradecir comúnmente la enfermedad y la persona entra en una mayor ansiedad porque dice, yo sí siento esto, yo sí estoy enferma, yo me siento enferma y esto se va volviendo un círculo vicioso que se va haciendo cada vez más complejo y muy inquietante y angustiante tanto para la persona como para la familia que lo rodea. Pues porque al final no se puede generar un diagnóstico, ¿no? Exactamente, exactamente esto que acabas de decir. Comúnmente, bueno, algunos médicos son como más cuidadosos, ¿no? Y le dicen, mire, vaya al psicólogo, busque ayuda diferente, vaya a psiquiatría, ¿no? Hasta empatía, ¿no? Entiendo que usted se sienta así, pero pues el asunto es que le pueden decir, pues usted no tiene eso, ¿no? Usted no tiene nada. Incluso que les digan, no tienen nada, todavía les es más doloroso porque te pueden decir, bueno, no es COVID, es gripa, ¿no? Y ya, eso de alguna manera calma. Pero para ellos decir, no hay un diagnóstico y es nada, entonces eso los vuelve todavía, para ellos es mucho más angustiante y mucha resistencia también a veces a ir al psicólogo porque pues como me dicen que estoy loca, si realmente estoy sintiendo lo que digo, no me lo invento.
Esto es importante. Tere, ¿te parece si escuchamos este primer caso que nos habla justamente de un tema así? Nos dice que es una mujer de 60 años y que desde joven fue más sensible que las demás. Si alguien decía que le dolía la cabeza, a mí me dolía también. Desde entonces sentía que tenía las enfermedades que escuchaba, como anemia, por ejemplo. Mis padres me llevaron al médico, pero todo indicaba que estaba bien de salud. Con los años me empecé a preocupar de que me diera un infarto, cáncer o diabetes. Sentía una ansiedad que me paralizaba por ese mismo miedo. Leía sobre esas y otras enfermedades y más enferma me sentía, pero nadie me creía. Me dijeron que eso se le llama hipocondría, pero yo sigo teniendo síntomas como problemas gastrointestinales, dolores musculares y articulares, mareos, palpitaciones. Me siento frustrada, sola y culpable porque no logro sentirme bien. El punto más importante es que ni los médicos me creen. Primero decían que era la adolescencia y eran comprensivos, pero al volver una y otra vez, cuando me sentía mal, se fueron comportando cada vez más distantes, incluso irritados. Mis dudas solo aumentan. ¿En verdad estoy enferma o solo estoy imaginando y ya me estoy volviendo loca? Híjole. Pues primeramente vamos a tratar de quitar la palabra enfermedad, ¿no? Como en el asunto, como un malestar. Es lo que está sucediendo con la persona es que esas sensaciones le son propias, decíamos incluso en otro programa, y ella intenta ponerle un nombre, ¿no? Y entonces ella se siente mal. Entonces en este muestra pone la palabra enfermedad. Comúnmente la enfermedad lo asociamos a lo físico, ¿sí? Es un malestar físico, algo no está bien, en palabras simples, y entonces acudo al médico. Psicológicamente, si hay algo que no le quiero poner el nombre de la enfermedad para no volver a etiquetar con lo mismo, pero sí hay algo que la persona está interpretando inapropiadamente de su sentir. Esto es, lo que le pasa puede tener que ver con emociones no expresadas, puede tener que ver con querer llamar la atención, puede tener que ver que incluso de niña era valorada enferma o tiene un vínculo muy cercano con alguien que la veía enferma o incluso con alguien que estuvo enfermo, que es complejo decirlo, pero ahí es como algo de mí se asocia ahí. Entonces yo me imagino enferma, pero porque quiero algo, ¿no? Ser escuchada, ser tomada en cuenta, incluso existir, valer, y eso se va volviendo así. Entonces sí tiene que ver con algo psicológico. No es una enfermedad física o no hay evidencia de algo físico, pero sí es algo que merece ser atendido, ser escuchado y ser escuchado por un profesionista más ligado a la salud mental, por así decirlo, como un psiquiatra o un psicólogo. Y el término de loca, pues claro, si yo te digo algo y tú me dices que no es real, pues yo voy a pensar que lo mío está fuera de realidad y estoy loca, ¿no? Pero no es una cuestión de estar loca, es una cuestión de que solo la persona siente y solo la persona sabe lo que siente y es su manera de expresarlo. Ahorita nos comentabas el tema de llamar la atención, es decir, querer hacerse presente, decir me siento mal, que te pongan atención, que te digan que necesitas, que seas atendido, si te llevo al médico, si te hace falta la pastilla, si te hace falta el vasito de agua para tomarte la pastilla. Es un poco el tema de esta falta de atención, de cuidados, de cariño y buscarlo de alguna forma. Es probable que sí. Cuando hablamos, por ejemplo, de adolescentes que quieren llamar la atención, siempre la pregunta es ¿por qué lo hacen de esa manera? ¿No? Si yo como ser humano necesito atención, necesito ser mirada, considerada, escuchada, etcétera. Entonces, la enfermedad es un buen medio para hacer que el otro me cuide y me valore. Y tal vez no encuentro otras maneras, ¿sí? La diferencia con estas situaciones de solo llamar la atención es que la persona realmente siente lo que dice. Porque hay quien puede inventarlo, ¿no? Sí. ¿Cuántos niños o adolescentes escuchamos? A los niños les duele hasta el adultos para no ir a la escuela. Hasta adultos para no ir a trabajar, ¿no? Claro. Se inventan algo, pero aquí la persona realmente lo siente, ¿no? Realmente lo siente y busca maneras de ser atendida. Y pues claro, es una forma también de pedir ser amados y que a veces aprendimos así, ¿no? A veces por nuestra propia historia infantil, si padecimos enfermedades o si mamá enfermaba, pues la enfermedad es una manera hasta de interpretar lo que sentimos, no solamente llamar la atención. ¿Hay tipos o niveles justamente de este trastorno? Fíjate que aquí lo importante es cómo se va complejizando, ¿no? Cuando leíste el caso, si te escuchas, ella misma dice, ¿no? Empecé siendo muy sensible. Entonces sensible, pues parece ser que lo ve desde sus sensaciones, pero también lo que le pasa al otro. Entonces la persona va diciendo,
¿no? Me duele la cabeza. Hay quien te va a dar una pastilla porque en tu casa se quita el dolor de cabeza rápido, hay quien va a decir, no, no importa, ¿no? Entonces tu familia de alguna manera va a reforzar, vamos a decirlo así, ese síntoma. Y tú vas a ir obteniendo ganancias, ¿sí? Entonces, si tú enfermas, te sientes mal y te responde el ambiente, pues vas a seguir. Entonces, si eso no se va deteniendo o no vas encontrando otras maneras, es muy probable, ¿sí?, que vayas encontrando en estar enferma un llamado de atención, ¿no? Y entonces ahí se va, más que niveles, aquí lo delicado es que se vuelva algo que de verdad la persona ya no pueda controlar, ¿sí?, que sienta que algo le está rebasando, que ya buscó ayuda profesional constante, lo decías en el mismo caso, ¿no? Como con el pasar de los años, pues ya se vuelve hasta una repetición y los demás son los que empiezan a decir, estás loca, eso no es cierto, ya fuimos una y otra vez al doctor. Y aquí el asunto es cómo la persona va intentando lidiar con eso y se va complejizando cada vez más. O que cualquier síntoma, por ejemplo, algo muy particular en la época de la pandemia, ¿sí?, fue que personas que tenían esta sensibilidad o este ya trastorno incluso, pues se volvió algo muy complicado, ¿no? Sí, son personas que se lastimaron sus manos por exceso de gel, son personas que vivían en la angustia y totalmente encerrados para no contagiarse, y aún así presentaron síntomas. Así es. Todos. Así es. Y aún así presentaron los síntomas y resultaron completamente sin el padecimiento, negativos. ¿no? Así es. Vamos a ir a una pausa y todavía tengo algunas preguntas ahorita que se me han venido a la mente, pero vamos a la pausa, regresamos porque sin duda todavía hay mucho que platicar al respecto. Regresamos en unos minutitos. Las complicaciones del trastorno de ansiedad por enfermedad pueden incluir complicaciones por pruebas médicas invasivas para buscar la causa de los síntomas, dependencia de analgésicos o sedantes, depresión, ansiedad o trastornos de pánico, pérdida de tiempo en el trabajo debido a las citas médicas frecuentes. Asistir con un profesional de la salud mental puede ayudar a manejar los síntomas. La terapia ayudará a reconocer lo que parece empeorar los síntomas, desarrollar métodos para manejar los síntomas, mantenerse activo incluso si todavía tienes los síntomas. En el Colegio de Psicólogos de Aguascalientes encontrarás a los especialistas que te ayudarán a enfrentar las dificultades de este padecimiento. Estamos de regreso aquí en Sanamente y continuamos platicando con Tere, nuestra especialista en psicología, sobre este tema que es trastorno de ansiedad por enfermedad, mejor conocido como hipocondría. Hipocondríacos la hemos escuchado muchas veces, y antes de ir al corte te decía que me surgía también una pregunta sobre la gente que sí puede estar enferma, pero que también a veces magnifican los síntomas. ¿Esto también es parte de este trastorno? Sí, es parte de... Sí, no es exactamente igual, pero algo muy particular. No es solo que la persona sienta los síntomas, sino lo que va haciendo con ello. Sí, es eso que acabas de decir, maximizar, ¿no? Maximizar lo que siento, por ejemplo, todos podemos sentir cierto picor en la nariz, ¿no? Vamos a decirlo así, pero el asunto es que la persona, después de sentir ese picor en la nariz, dice que siente picor en la garganta, ¿no? Y después dice, ay, también me pica algo en el oído, ¿no? Y después trae náusea y después entonces se va intensificando, se va presentando el síntoma, no solo como idea, sino que también en su propio cuerpo se va, le decían las abuelitas, ¿no? Se va sugestionando, justo, ¿sí? Y pareciera que esto va como haciéndose en el cuerpo y después lo van como manifestando en palabras. Entonces maximizan sus sensaciones que también las van sintiendo o las van como asociando, ¿sí? Y eso hace que de alguna forma todo ese sentir tan desbordado para ellos, pues digan, estoy enferma, ¿no? Estoy enferma, es muy complicado que ellos ya digan, pues no, me lo estoy imaginando. Por más que intentan, lo complejo para ellos es que siguen sintiendo. Por eso es importante que otra persona les acompañe para que puedan ir entendiendo con qué tienen que ver sus síntomas y, por supuesto, lo que decíamos hace rato, ¿no?
cuál es como esa, nosotros le llamamos ganancia secundaria con estar enfermo, ¿no? Para que la persona pueda poco a poco ir entendiendo diferentes sus sensaciones, irle poniendo otras palabras y por supuesto ir sabiendo el origen y las ganancias de estar enfermo. Y es que también lo hemos visto, bueno, ahorita me venía a la mente un personaje de una serie de la familia de 10, que hay una tía que justamente, o sea, pero ya tiene todos los medicamentos porque sabe que se va a enfermar por algo y en la realidad existe gente así. Sí. Sí, ¿no? Y que se automedica, por ejemplo, que eso es muy peligroso, ¿sí? Se automedica, combina medicamentos que pueden ser contraindicados, ¿sí? Así es, ¿no? Porque, por ejemplo, todo el mundo te dice, tómate un X medicamento para no hacer publicidad, paracetamol, ¿no? O un ibuprofeno, ¿no? Pero es riesgoso combinarlos, por ejemplo, ¿sí? ¿No? O una aspirina, pero tómate una aspirina X. Y entonces eso va haciendo que la persona con la intención de no solamente quitarse los síntomas, sino de confirmar que está enferma y que a partir de un medicamento va a sanar, entonces se los toma, pero aquí es riesgoso, ¿no? Ahorita dices de medicamentos, ¿no? Pero hay quien tiene todo el tendedero de tés, por ejemplo, ¿no? Ahorita están muy de moda los aceites esenciales, o sea, ese exceso de búsqueda con tal de poderse explicar o con tal de poderse confirmar que realmente están enfermos. O sea, esto también, hace rato que hablábamos de niveles, es complejo porque quitarle esa idea a la persona no es tan fácil. Y cuando el trastorno ya se instaló, es todavía mucho más complicado. Porque tal como lo decía, ¿no? También esa ansiedad pues va haciendo que no solo tenga los medicamentos, va haciendo que vaya a visitas constantes con el doctor, que me moleste con él porque no me manda con especialistas. Porque no me cree la enfermedad. Exactamente, ¿no? Hay personas que de verdad van todos los días a formarse al IMSS, ¿no? Con la intención de verdad de ser escuchados de que están enfermos. Tere, ¿y en qué momento es cuando tienen que acudir a una consulta con un especialista en salud mental? Que lo ideal sería desde el principio, ¿no? Cuando yo voy percibiendo que de verdad eso se me sale de control. A lo mejor a ti, a mí, a los que estamos aquí nos ha pasado alguna vez, por ejemplo, decíamos hace rato, ¿no? Cuando el COVID, ¿no? Todos decíamos, sí, los tengo. Entonces te vas sugestionando, pero lo vas regulando, ¿no? Vas diciendo, no es cierto, te vas y haces una prueba y te calmas, ¿no? Y eso, ya, indica que no hay riesgo ahí. Pero si yo voy al médico, ¿no? Y me quedo muy inconforme y de verdad por lo menos 2 o 3 médicos ya me dijeron que no estoy enferma, lo ideal ya es ir ahí. ¿Para qué? Para que esto no se instale y se convierta en algo mucho más complicado, ¿no? E incluso para detectar que no esté asociado a un problema más serio. Es en estas condiciones en donde se crean o maximizan los síntomas, es fácil que un paciente acepte ir al psicólogo, porque yo me imagino que ellos están bloqueados en es que si me siento mal, no estoy loca. Fíjate que eso que acabas de decir es importante, porque aquí la cuestión no sería que la persona esté convencida, sino justo quien escucha y esté del otro lado pueda devolverle la información sin juicio, ¿no? Si yo te digo que estás loca, que cómo se te ocurre, pues claro que no vas a buscar ayuda, porque vas a pensar que todos te van a decir lo mismo, ¿no? Si la persona que quiero que me escuche me dice eso, pues ¿qué me va a decir el médico, no? O si el médico de cabecera ya me dijo, ¿no? Entonces, aquí lo ideal es que la persona que escuche a esa persona haga como cierta escucha empática, ¿no? Entiendo que así te sientas, mira, vamos a buscar ayuda profesional, bueno, yo creo que sería conveniente, te estás haciendo daño, ¿no? Por ejemplo, otra función de los médicos, si no le pueden quitar la idea de la cabeza, es por lo menos decirles qué medicamentos les pueden ser riesgosos, tratar de reducirles el tipo de medicamentos que usan, porque también esto es delicado. Imagínate que tú sientes que tu pierna no funciona y traes un bastón, ¿no? Y te quitas ese bastón sin autorización o nada más porque el otro te dice no es, entonces ahí está el riesgo, ¿no? Entonces aquí lo importante es que las personas que estamos alrededor podamos ser empáticas, mandarlo con un psicólogo, el psicólogo también ser muy cuidadoso de no quitarles el bastón, ¿sí? Sino ver por qué piensa o por qué está su pierna rota, ¿no? En daño, y a partir de ahí ir ayudando. Tere, en caso de que no se dé una atención psicológica, ¿cuáles pudieran ser los riesgos o qué pudiera pasar si no se atiende? Hay 3, bueno, ahorita pienso 2 cosas fundamentales, ¿no? Uno, que se vaya complicando, esto es normal. Normal en el sentido de que si la propia persona cree que está enfermo, ¿sí? Se va a ir complicando y al rato se va a inventar más enfermedades y se va a volver algo que nunca. Y entre más complejo sea, más difícil va a ser para la persona y más sufrimiento, porque además es un sufrimiento real, ¿no? Sí. Y el otro es que
a veces a simple vista parece una hipocondriasis, ¿sí? Pero si no diagnosticamos a tiempo, esto puede estar relacionado, por ejemplo, con un trastorno más severo, ¿no? Una psicosis, por ejemplo, ¿no? Ok. Una persona que la única manera de poderse como centrar en sí sea la enfermedad y eso sostenga algo mucho más complicado o esté detonado por otros padecimientos, incluso a lo mejor hasta algo que médicamente no se ha detectado. ¿Este diagnóstico lo hacen ustedes? Sí. ¿Como psicólogos? Sí, puede ser diagnosticado por un psicólogo, puede ser comparado con la visión de un psiquiatra, ¿sí? E incluso también algunos médicos, ¿no? Lo ideal es que la persona no cargue el diagnóstico, ¿no? Porque entonces también si está enfermo y tengo hipocondría, pues ya confirmé que estoy enfermo mentalmente, ¿no? Entonces, Sí, claro. aquí lo ideal sería un trabajo interdisciplinar que de Justo para alguna allá iba, manera... si se trabaja en conjunto Sí, por para supuesto. poder ayudar al paciente. Por supuesto, sobre todo porque, por ejemplo, los psicólogos no tenemos autorización de medicar, no estamos capacitados para eso, tampoco somos los que tenemos como la batuta para decir usted deje de medicarse, como se le ocurre, ¿no? Entonces, la visión interdisciplinaria da pauta para que el psiquiatra pueda detectar otras cosas e incluso a veces algunos síntomas médicos sí están asociados a cosas muy extrañas, ¿no? Entonces, hay personas que, por ejemplo, tienen un problema, no sé, grave de tiroides, ¿sí? Por decir algo, que luego no se detectó o que no se hizo a tiempo o que incluso nunca se ha hecho los estudios porque desde el principio se le está juzgando como loco y no se le da opción de buscar ayuda. Entonces, sí es importante el trabajo interdisciplinar y sí los psicólogos podemos apoyar a esto. Ella nos hablaba que desde muy joven tuvo esta sensibilidad. ¿Este tema existe también en los niños? Sí. De otra manera, pero sí. Los niños responden mucho por el aprendizaje y lo que ven inmediato. Sí, si tú dices, cállate, pues ellos comúnmente callan, ya son más rebeldes, A veces. ¿verdad? Dicen, ¿no? Pero lo que sí es valioso para ellos es que alguien les ayude a explicarse lo que sienten. Ok. Entonces, si les duele la cabeza y tienen una mamá que siempre está como muy aprensiva y entonces inmediatamente le da el medicamento y todo, pues el niño va a descubrir que así se soluciona, ¿no? Y otra parte importante es que los niños no saben o no les es fácil expresar lo que sienten, incluso los adultos. No sé si te ha pasado que vas al médico y dices, me duele el estómago y te dice, ¿cómo? ¿Le arde? ¿Le pica? Y dices, ¿qué? ¿Cómo? Hay maneras solo en me que duele duela. ya. Exacto, ¿no? Entonces imagínate los niños. Claro. Sí, sí puede existir en niños, puede existir la sintomatología, pero es el ambiente el que va a reforzar o no esto. Ok. Entonces hay que tener Pues, cuidado con ello. ¿alguna conclusión en referencia a este tema? Fíjate que yo creo que concluiría con la importancia de buscar, como siempre, buscar ayuda profesional, empatizar con las personas, entender que nuestras sensaciones son muy personales y que el otro siente lo que siente, ¿no? Incluso si alguien simplemente dice que se siente triste, pues siente tristeza, porque ¿quiénes somos para decirle que no? ¿No? Pero sí tener el cuidado de que si eso se va intensificando, se va repitiendo, pues hay que buscar ayuda y sobre todo ser muy empáticos y si alguien siente esto, pues merece ser escuchado y merece encontrar una opción. Tere, pues muchísimas gracias, sin duda No, un tema gracias. muy interesante que ya pues nos daría para más y sobre todo en el tema de los niños, a lo mejor después podemos tratarlo más profundamente, pero agradecerte muchísimo esta mañana tu compañía. Muchas gracias, un gusto estar aquí siempre. Gracias, muchísimas gracias también a usted por el favor de su atención en esta mañana aquí en Sanamente. Quédese como siempre en la programación de Radio y Televisión de Aguascalientes.